Hola, buenas noches. El Papa realiza una gira que desde mi punto de vista es más que interesante. Concluye esa gira en Sudán del Sur, uno de los puntos del África donde las guerras se eternizan. Sudán del Sur fue parte de Sudán, este país que en el norte, donde está la capital, Jartum, es de etnia árabe y religión musulmana, pero en el sur son cristianos y animistas y racialmente bantúes en su inmensa mayoría. Bueno, vivió en guerras permanentes desde que ese país gigantesco del este del África estaba dominado por la dictadura de Omar al-Bashir, un sanguinario dictador. Luego empezó a dividirse, las masacres cometidas por las milicias Janjaweed, que eran milicias musulmanas, que asolaban las aldeas cristianas y las aldeas de las tribus animistas. Bueno, la guerra se incrementó y terminó partiendo el país en dos. Así nació lo que hoy es el país más joven del mundo, porque tiene apenas poco más de una década, Sudán del Sur, con su capital en Yuba, pero el conflicto no terminó porque quien ocupa la presidencia representa a ciertas tribus y etnias enfrentadas con las tribus y etnias que están lideradas por quien está en la vicepresidencia, y así la guerra continuó en Sudán del Sur. Antes de llegar a Yuba, la capital sudanesa, el Papa estuvo en Kinshasa, la capital del Congo. Había querido ir a Goma. Goma es la capital de Kivu Nord o Kivu del Norte, una de las provincias que está en el este del Congo. El Congo es un gigantesco país cuyo extremo occidental toca las aguas del Océano Atlántico y cuyo extremo oriental llega hasta los lagos, los grandes lagos del corazón de África. Ahí está el bosque de Virunga, habitado por los gorilas gigantescos, los célebres gorilas de Virunga, en extinción por los cazadores furtivos, sin que nadie los proteja. Ahí en Kivu Nord, en las fronteras con Ruanda y con Uganda, se desarrolla una de las guerras más cruentas, más sórdidas del África, y una guerra que envejece a espaldas del mundo, porque el mundo es como que ha decidido ignorar esa guerra. El mundo ha decidido hacer de cuenta que en el este del Congo no pasa nada. Ya voy a explicar por qué el mundo ha decidido darle la espalda a esa guerra que envejece con su sordidez, con su brutalidad, y cuyos orígenes se remontan prácticamente a mediados del siglo pasado. Pero la verdad es que el Congo ha vivido en guerra. En el este está desde hace décadas la peor parte. Por eso el Papa no pudo llegar a Goma, a la que llaman la ciudad más peligrosa del mundo, no solo por la guerra, sino por estar al pie de un volcán que vive en erupción y que cada tanto hace que sus erupciones inunden de lava y maten a la población de esa ciudad y la destruyan. Por eso, entre otras cosas, por el volcán Nyiragongo, la llaman la ciudad más peligrosa del mundo. El Papa no pudo ir hasta ahí, estuvo en Kinshasa, la capital, que es otro mundo, allí en el extremo occidental, sobre el Atlántico, pero en Kinshasa el Papa clamó al mundo que preste atención a esa guerra. Frases como quiten las manos del Congo, quiten las manos del África, quedarán en la historia de los grandes pronunciamientos papales. ¿Y qué fue este gran pronunciamiento papal allí en el Congo? Demagogia pontificia, politiquería de un papa al que muchos señalan como populista. Miren, yo creo que al Papa se le pueden cuestionar muchos pronunciamientos y muchos silencios sobre lo que ocurre en distintos puntos calientes del planeta,
pero en este caso me parece más que acertado que el Papa se haya pronunciado con la contundencia que se pronunció. Y lo digo porque yo estuve en la guerra del Congo. Yo vi con mis propios ojos la tragedia eterna que se vive en el Congo. El infierno, ese agujero negro infernal que es el este del Congo. Ese país vive una tragedia que lo antecede incluso como Estado independiente. Hubo un gran valor en el novelista, en el escritor Mario Vargas Llosa, al escribir allá por el año 2010, al publicar allá por el año 2010 la novela El sueño del Celta. En esa novela cuenta la historia de Roger Casement. Casement era un diplomático británico de origen irlandés, que fue quien, al ser enviado en misión diplomática al Congo, denunció la brutal explotación, sobre todo del caucho. El mundo en los primeros años del siglo XX, como en los últimos del XIX, vivía una eclosión en la producción de caucho, porque se estaba inventando y masificando el automóvil, y las ruedas del automóvil son de caucho. Roger Casement fue quien denunció al mundo la explotación brutal y cruel de los congoleses que se hacía en los tiempos en que ese territorio era propiedad privada de un hombre. El rey Leopoldo de Bélgica era el dueño del Congo, precisamente por las denuncias internacionales que hizo aquel diplomático británico. El escándalo hizo que el Estado belga le quitara a su rey la propiedad del Congo. Desde entonces pasó a llamarse el Congo belga. A esa historia me pareció valiosa que la contara en una novela estupenda Vargas Llosa, porque a través de las páginas del sueño del Celta, bueno, muchos en el mundo se asomaron a esa historia trágica. Y la tragedia no terminó sino que continuó. Vino la lucha anticolonialista, aparecieron grandes líderes revolucionarios como Patrice Lumumba, ¿no?, que padeció la brutalidad de la lucha colonialista contra el anticolonialismo. Una tragedia que no acabó cuando llegó la independencia del Congo, porque lo que irrumpió fue la guerra secesionista en Katanga, donde también se acumulaban las masacres, y después de la guerra secesionista en Katanga vino la larga dictadura de Mobutu. Mobutu Sese Seko fue el dictador que durante más de 3 décadas hizo correr ríos de sangre en el Congo y le había cambiado el nombre al país, porque él, como antes el rey Leopoldo de Bélgica, fue una suerte de dueño absoluto de ese país. Lo llamó el Zaire, ¿no? Luego, cuando cae la dictadura de Mobutu, vuelve a llamarse Congo, República Democrática del Congo. A Mobutu lo derrotó quien había sido un eterno guerrillero, un guerrillero el que había descrito, y muy mal, muy críticamente, el Che Guevara en su aventura fallida en el este del Congo precisamente, Laurent Kabila. Laurent Kabila llega al poder, el Congo giraba a la izquierda, pero su tragedia continuó y las guerras continuaron. Y continuaron tras el asesinato de Kabila y durante el gobierno de su hijo, Joseph Kabila. La verdad es que en el este del Congo la guerra envejece y parece que va a ser eterna por las riquezas. A esa región del África la condenan sus riquezas naturales, las minas de oro, las minas de diamante, el cobalto, el uranio, sobre todo el coltán, ese mineral que se usa en la producción de teléfonos celulares y de laptop. Llega barato a los países desarrollados porque los explotan ilegalmente milicias que trafican con eso. En la guerra eterna del este del Congo, yo pude ver ese horror en la ciudad de Goma. Yo estuve habitando una base de los cascos azules en esa parte de África, donde hay tropas del ejército uruguayo, un ejército especializado en misiones de cascos azules. Yo pude ver
cómo la guerra allí le abrió las puertas al hambre, a enfermedades medievales ya erradicadas en el resto del mundo. Yo pude ver la poliomielitis, el cólera y otras enfermedades en esa tragedia que vive eternamente porque allí las milicias hacen una guerra feudal. No importa si las milicias son de Hutus o de Tutsis, ruandeses, las etnias ruandesas también llevan sus guerras, los Hutus y los Tutsis, al territorio congolés. No importa si hablan Swahili o Lingala o cualquier otra de las lenguas bantúes de esa región del África, o si hablan francés, la lengua que dejó el periodo colonial. La cuestión étnica como la cuestión ideológica es una fachada, en realidad es la codicia, ¿no? La explotación ilegal de la minería, ¿no? La codicia del mundo que mira para otro lado para seguir comprando barato los minerales que son expoliados a esa parte, de esa parte del planeta donde la guerra envejece ante un mundo que le da la espalda. Por eso en este caso yo no veo demagogia pontificia, no veo politiquería de un papa populista. En este caso creo que hizo bien el papa en levantar su voz desde el Congo para recordarle al mundo que allí hay una guerra que envejece por la codicia y la indiferencia de la humanidad.